Buenas, muy buena gente, espero que anden muy bien y vibrando alto. Estamos acá en el primer episodio real del podcast, ya empezamos mal, en donde vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, muy controversial y sobre todas las cosas algo que se habla mucho últimamente en las redes sociales, se está viendo bastante que mucha gente famosa y mucha gente del alto rendimiento lo está haciendo. Y me gustaría hablar también un poco sobre mi experiencia, lo que a mí me produce estas prácticas y también justamente lo que a mí me sirvió sobre esto. Estoy con un poco sin vocalizar bien, ya paso a paso vamos a ir de a poco y vamos a empezar a ir mejorando. Pero bueno, vamos a hablar hoy de las duchas de agua fría. Muy interesante. Todas las citas en donde estuve sacando la información van a estar en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube, si alguien quiere leer todo el contexto. Yo fui destacando cosas que me parecieron a mí muy importantes y otras cosas que yo ya sabía por el hecho de que vengo practicando este tipo de prácticas de las duchas frías hace aproximadamente 2 años y un leve conocimiento tenía, pero bueno, me decidí informar un poco más para poder hacer el podcast. Vamos a tomar un poquito de agua. Bien. Primero, ¿qué suele pasar con este tema de las duchas de agua fría? Mucha gente es un poco arisca o no le gusta mucho porque dice, che, yo agarro y voy a empezar a ducharme con agua fría porque no tiene ningún tipo de sentido cuando está el agua caliente. El agua caliente es algo muy interesante que nos sirvió a muchas personas, en sí a la mayoría, para estar en una zona de confort, ya que nuestro cuerpo tiene una temperatura más o menos entre 38, entre 37, entre 36 a 37, 38 grados. Si estás en 38 grados, puedes llegar a tener un poquito de temperatura, pero se va manejando eso. Entonces, llevar a una temperatura del agua que nos sienta conformes con nuestra temperatura de nuestro cuerpo nos hace estar mucho más tranquilos, en vez de estar yendo a temperaturas muy bajas y yendo en contra de nuestro cuerpo prácticamente. Entonces esto más o menos es lo que es la práctica, ir en contra también de lo que es normal para nosotros. Acá tengo un par de beneficios que voy a estar mencionando y vamos a estar explicando un par de palabritas que están muy interesantes, que sirven para poder entender cómo funciona nuestro cerebro y nuestro sistema en base a también estas duchas de agua fría. Algunos de sus beneficios, estos son algunos que vamos a mencionar ahora, después vamos a mencionar unos par más. Dice, bajar momentáneamente la temperatura general del organismo. Como lo he dicho, nuestra temperatura es bastante elevada, se podría decir, en comparación a las duchas de agua fría. Entonces, nosotros cuando agarramos y nos exponemos a esta clase de prácticas, va a tender a ir en contra. Aumenta la circulación sanguínea porque nuestro cuerpo busca calentar nuestro sistema. Incrementa los niveles sanguíneos de la noradrenalina y la beta-endorfinas. Ahora, ¿qué es la noradrenalina? La noradrenalina es un neurotransmisor que se relaciona con la motivación. ¿Ok? El estado de alerta, de vigilia, el nivel de conciencia, la percepción de los impulsos sensitivos. Básicamente eso es la noradrenalina. Y después tenemos la beta-endorfinas, que es una hormona y un neurotransmisor endógeno que se produce en el sistema nervioso central. Actúa principalmente como moderador del dolor, reduciendo la transmisión y eficacia del estímulo. ¿Ok? De los estímulos específicamente sensoriales. Acá cualquier cosa tengo la computadora que me está diciendo cuando estoy diciendo algo mal y cuando estoy diciendo algo bien. Bien, sigamos. Incrementa la liberación de esta noradrenalina, como hemos mencionado anteriormente. Sube el ritmo cardíaco, ya que nuestro cuerpo va a tender a agarrar y querer, como hemos dicho, aumentar la circulación sanguínea. Entonces, cuando busca aumentar la circulación sanguínea, por lo tanto, el ritmo cardíaco va a aumentar, porque va a estar pasando más sangre a través de nuestro cuerpo. Y por último, desencadena un estado de shock. O sea, no es un estado de shock de que te va a pasar algo malo, de que vas a entrar en
paro cardíaco, ¿no? Nada por el estilo, sino lo que es un estado de shock es como hablamos anteriormente, un estado de alerta, porque estás incómodo, estás en una zona que no es lo que a vos te gusta, que no es lo normal, por lo tanto tu cuerpo va a tender a entrar en shock, a estar en alerta, a entrar en qué está pasando acá, esto no es algo normal, ¿ok? Bien, hay algo muy interesante que quería mencionar en esta parte del podcast, que hay videos en donde atletas se van metiendo después de entrenar en baños de agua fría, duchas de agua fría. Sobre todo mucho se ve en lo que es el deporte en Estados Unidos, el fútbol americano, donde los deportistas después de entrenar, de un arduo entrenamiento, lo que hacen es, tienen esas duchas de agua fría que se meten ahí y se quedan unos minutos, no un tiempo determinado. Bien, ¿qué pasa con esto? Hay estudios donde dicen que esta clase de prácticas, de ponerte después del entrenamiento dentro de un baño o una ducha de agua fría, son dos cosas diferentes, aclaro. Lo que sucede es que puede llegar a aumentar y mejorar la recuperación muscular, eso por un lado, pero también lo que pasa es que no favorece a la creación de masa muscular. ¿A qué me refiero con esto? Por más que hay estudios diversos en donde una parte de los estudios nos está diciendo que si vos haces esto, tu recuperación muscular va a ser mejor, va a ser supuestamente más completa. Lo que termina pasando también es que a la hora de generar masa muscular, si tu objetivo es generar masa muscular, no te lo recomiendo y no se recomienda hacer este tipo de prácticas. Ahora, ¿en qué casos sí y en qué casos no yo lo haría? En el caso de que seas un deportista de entrenamiento élite, se podría decir, que estés buscando una recuperación para dentro de un par de horas tenés otra sesión de entrenamiento que no es de hipertrofia y que es requería, o sea, y es justamente en base a tu deporte y demás. ¿Es una buena práctica? Sí, porque te ayuda a tu recuperación. Ahora, si tu objetivo es ganar masa muscular, no te recomiendo que al momento de finalizar tu rutina de entrenamiento de hipertrofia, te hagas una ducha de agua fría. Porque estudios dicen que no favorece al aumento de masa muscular. Por lo tanto, lo podemos evitar. Ahora, todos los estudios que hay sobre este tema son muchas hipótesis y muchas cosas que se vienen estudiando, pero no tienen como en sí el avalo, porque los estudios suelen ser con una población o una cantidad poblacional muy poca, muy escasa. Entonces lo que termina haciendo es que en ese grupo de personas que se terminan probando, se sacan conclusiones en base a esa cantidad de personas, que puede ser similar a lo que les pase a gran rango de la población, como a poca cantidad de la población. Bien, vamos a seguir con algo también que es un mito. Esto lo encontré como mito. Y es una creencia que yo tenía, pero después de estar leyendo, justamente dije, ok, no es real lo que yo estaba pensando. Duchas de aguas frías y enfermedades. Ok, ¿qué es esto? O sea, a ver, yo cuando apenas empecé a ducharme con agua fría, lo hice a través del método Wim Hof, que ahora vamos a estar hablando en unos minutos de eso. Las duchas de agua fría y las enfermedades, yo cuando empecé dije, ok, en invierno yo me ducho con agua fría, voy a tener más resistencia al frío, voy a tener menos cantidad de enfermedades. O sea, voy a estar menos enfermo que el resto solamente por bañarme con agua fría. Pero no, literalmente que no tiene nada que ver. Sí puede ser un efecto placebo lo que me pasó de no haberme enfermado por haber yo pensado esto, pero en estudios, como dicen acá, existen creencias que personas se bañan con agua fría de manera rutinaria y se enferman menos. Este fenómeno fue estudiado por un grupo de científicos de los Países Bajos, quienes compararon personas que justamente se bañaban con agua caliente y con agua fría. Y no hubo ningún tipo de diferencia en base a las personas que se bañaban con agua fría y agua caliente y justamente tenían enfermedades. O sea, pasaba.
La enfermedad no es que viene del frío o viene del calor, sino que puede ser un virus, una bacteria que uno consume, que se siente mal o demás. Y eso produce justamente el malestar. Entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver que tengas enfermedades o no. Ahora, tema muy importante. Sí, lo que yo noté, y sí hay estudios que dicen que obviamente por bañarte con agua fría vas a aumentar tu rango de tolerancia al frío. Porque te vas a acostumbrar, vas a tender a estar más concentrado y más cómodo en este tipo de clima. Yo lo noto y lo hablo desde mi experiencia, que a partir de cuando yo empecé a bañarme con agua fría, notaba que mi cuerpo, a la hora de ir afuera o entrenar en invierno, podía entrenar tranquilamente sin remera. Y estaban haciendo 10 grados, 12 grados, 8 grados. Y una vez calentaba mi cuerpo, porque obviamente no frío, porque iba a ser un problema, iba y podía estar entrenando tranquilamente, sin ningún tipo de molestia, sin tener frío. Entonces, ciertas adaptaciones sí produce lo que sería las duchas de agua fría, pero no es que no te vas a enfermar por el caso, ¿ok? O sea, quiero que quede eso en claro, porque es un mito y hay estudios que indican que no tiene nada que ver. Bien, sigamos. Ahora que he tocado el método Wim Hof, quiero hablarles un poco de esto, que me parece muy interesante y que explicarles qué es el método Wim Hof. Yo hablo mucho en mis redes sociales sobre Wim Hof, sobre él, sobre esta persona, que es un señor que hizo un método a través de las meditaciones y las duchas o baños de agua fría. Ahora, voy a leer un poco de lo que consiste este método. Busca el control de todas aquellas funciones que nuestro cuerpo, que nosotros normalmente no podemos controlar. ¿Ok? Frecuencia cardíaca, temperatura de nuestro cuerpo. O sea, hay cosas que nosotros no tendemos a controlar, que no podemos controlarlas. Y lo que hace este método es buscar ese control. Aumenta la producción de noradrenalina, nuevamente, ya lo hemos mencionado, adrenalina, cortisol y serotonina. Ahora, el cortisol, me van a estar diciendo, el cortisol es malo porque genera estrés y la hormona de estrés y todo eso, y no. El cortisol, en pequeñas dosis, muy pocas, no un cortisol que te genere estrés, en pequeñas dosis, es antiinflamatorio. Y esto lo dicen estudios. Y hay algo muy interesante del método Wim Hof que explica que todo esto que genera, como la noradrenalina, adrenalina, cortisol y serotonina, la serotonina, hormona de la felicidad, se produce simplemente con esta meditación que voy a pasar a explicar. Lo que debemos hacer, después voy a dejar el link del video directamente para que puedan ir a hacerla si quieren, son respiraciones. Son respiraciones profundas en donde nosotros exhalamos aproximadamente unas 30 veces profundamente. Luego de haber exhalado estas 30 veces, la última respiración es la más profunda, la número 29, 30, ¡pum! Sacamos todo el aire de nuestro cuerpo. Lo que vamos a empezar a realizar ahí es una apnea. Una apnea que dure lo que tenga que durar. 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea. Luego de esa apnea, cuando nosotros ya tengamos que respirar porque nuestro cuerpo nos está pidiendo que respiremos, lo que vamos a hacer es tomar una respiración profunda de 15 segundos, llenar nuestro cuerpo de aire. Luego exhalar y repetir aproximadamente entre 1, 2 veces más, 3 veces más. En total 4 veces. 4 series de esto. Ahora, muy importante saber que esas 30 respiraciones pueden ser entre 20 y 30 respiraciones, un poco más, un poco menos. Tiene que producir un pequeño y un leve mareo. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros nos hiperventilamos por estar ingresando tanto aire a nuestro cuerpo, lo que va a pasar es que como estamos, a veces cuando uno sopla o infla un globo, hay gente que se marea. Bueno, es ese pequeño mareo controlado, que vamos a estar haciéndolo acostado o sentado, que tiene que producir estas respiraciones. Luego
que se produzca este pequeño mareo, ahí va a ser la última repetición y vamos a sacar todo el aire. Y ahí hacemos la apnea. ¿Ok? Es simple. Son respiraciones, lo puedes hacer tanto sentado como acostado. No te recomiendo que lo hagas parado, ya que si esos mareos pueden llegar a ser llegar a un puntos más elevados, lo que va a terminar pasando es que te puedas caer. ¿Ok? Entonces es mejor que estemos sentados o acostados, evitemos cualquier tipo de problema y lo hagamos. Ahora, ¿por qué me gusta tanto esta meditación y de Wim Hof y por qué la hago? Yo cuando lo conocía a Wim Hof no conocía mucho del método, sí lo hacía, pero porque me gustaba. Cuando lo empecé a conocer un poco más, me di cuenta que era una persona que estaba probando muchas cosas, que estaba haciendo ver por diferentes instituciones, en donde que buscaba que su método esté avalado no solamente por él, porque es un método Wim Hof Method, sino porque buscaba que nosotros podamos darnos cuenta que nosotros mismos podíamos controlar nuestro cuerpo. Como dice acá, nuestra circulación, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra temperatura. Y el método, a la hora de empezar a hacerlo, vas notando todas esas cosas. Cómo vos vas controlando tu temperatura, cómo va cambiando, ese cosquilleo en las manos a la hora de estar respirando, a la hora de sacar todo el aire, en los pies, en tu cuerpo, cómo sentís el pulso de tu corazón, cómo circula la sangre. Es algo que te lo da este método. Y a lo que voy es que este método te permite justamente, una vez hecho, que es lo recomendable, ir a las duchas de agua fría. Y ahí se conecta con las duchas o baños de agua fría. Al vos poder controlar tu temperatura y tu cuerpo, vos ya entras en un estado de como que te calentás. ¿Cómo? Te calentás tu cuerpo. Y de esa manera, vos vas directamente a la ducha ya con tu cuerpo caliente. Y también habiendo pasado por algo muy similar a lo que sería la ducha. O sea, el aumento de nuestras hormonas de nuestro sistema, como la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol y la serotonina, que también produce la ducha de agua fría, ya tuviste una pequeña dosis antes. Entonces vos vas a ir ya con tu cuerpo acostumbrado y ya con tu cuerpo preparado para entrar a esa ducha. Quiero que se entienda porque está muy bueno hacerlas por separado, pero también una vez que las dos están juntas, es también otro nivel de meditación y otro nivel de estar. Porque, como les digo, genera ese bienestar, genera todos esos beneficios que estuvimos hablando y el método Wim Hof se complementa perfecto para poder adaptarse también a esta clase de prácticas. Bien, un poco de agua. A ver, tenía un par de más de beneficios que quiero mencionarles y después les voy a contar un poco de mi experiencia en base a esto. Hay un beneficio que me gustó, que me parece bastante interesante, que dice mejora la vigilia y la atención. Ahí se podría hablar también un poco de lo que es el foco. Y también ayuda a controlar el sistema de presión. El foco es algo que yo quiero hablar en base a mi experiencia, pero lo voy a dejar para dentro de unos minutos para atrás. Pero quiero que tengan el foco, focalizar la atención en algo. Muy en cuenta. La exposición puntual al frío ayuda a reducir la inflamación. Ese también es un beneficio muy interesante. De hecho, partes de las mejoras en la depresión pueden venir también de una menor inflamación cerebral. Para la gente que me esté viendo en YouTube, estoy acá viendo lo que son estos datos. Para la gente que está en Spotify no me va a estar viendo, por lo tanto vayan a YouTube si me quieren ver yo hablando al micrófono. Bien. Hay algo también muy interesante que habla sobre uno de los beneficios, es que ya lo estuvimos diciendo, es salir de tu zona de la comodidad. O sea, como hemos dicho, nuestra temperatura corporal está a cierta temperatura, como que es 36, entre 37 grados más o menos aproximadamente. 35. Si nosotros salimos y nos exponemos a menos temperatura, nuestro cuerpo no va a estar cómodo y va a salir totalmente de tu zona de confort. Y estas pequeñas dosis, lo que no te mata en pequeñas dosis te hace más fuerte, son
reflejos de esa incomodidad. O sea, son esos pequeños minutos, 2, 3, 4 minutos que vas a estar abajo de la ducha de agua fría que te va a servir constantemente para no estar cómodo, vamos a ser sinceros, pero que esa no comodidad que tengas vas a poder trasladarla a otro momento o a otra parte de tu vida. O sea, no solamente vas a estar incómodo en la ducha fría, porque en nuestra vida hay momentos que vamos a estar incómodos. Entonces, estas pequeñas dosis de disconfort, de no estar conforme, nos va a ayudar a nosotros a poder estar preparados para esos pequeños momentos. Por eso, para mí me parece algo muy, muy bueno que se tiene que practicar, porque nos ayuda mucho a no estar conformes y a, en ese pequeño momento que no estamos conformes, a futuro poder usarlo para mejorar. Mira, un poquito de agüita. Bien. Tenemos otros que esto se lo pude leer a través del podcast de Andrew Huberman, que decía, genera niveles de dopamina y muy similares a los que genera la droga, porque se decía que los baños de agua fría son la nueva cocaína, pero sin efectos adversos. O sea que no te genera lo malo que te genera la cocaína, sino que te da lo bueno, ya que genera niveles de dopamina muy altos. Mejora la memoria, más motivación, sensación de bienestar, capacidad para abordar problemas y estar más alerta, mejorar el estado de ánimo y capacidades para aprender cosas nuevas. Y esto algo que dijimos, que lo dice Andrew Huberman, en el entrenamiento se puede ver mejoras en la resistencia y la recuperación luego de la realización del mismo. O sea, todos estos beneficios lo traen las duchas de agua fría, los baños de agua fría. Ahora, ¿qué pasa si nosotros van a estar preguntando, yo me baño con agua caliente? ¿Cómo puedo empezar a ducharme con agua fría? Bien, ya les quiero contar mi experiencia. Sin antes les voy a decir una frase que dice Wim Hof, que dice, si elegimos siempre la comodidad, nunca aprenderemos las profundas capacidades de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Wim Hof. Bien, y ahora voy a contarles un poco de mi experiencia, un poco de lo que a mí me pasó y también a traer el tema del foco acá. Bien, primero vamos a responder la pregunta que hemos planteado. ¿Qué pasa si yo me estoy bañando con agua caliente todo el tiempo y quiero empezar a ver esta clase de beneficios en mí y quiero empezar a ducharme con agua fría? Bien, ¿qué hacer? Bien, yo cuando empecé nuevamente, como les dije, hace 2 años aproximadamente me ducho con agua fría, no todos los días, pero lo hago constantemente. Empecé de esta manera. Agarré y pongo el temporizador, aproximadamente 10 segundos. Empezá con 10 segundos, algo muy simple. Que vos vas a poder hacerlo tranquilo. 10 segundos, te metes en el agua fría, temporizador termina, se apaga el agua, te secas un poquito, agua caliente. ¿Qué pasa ahí? Te ganaste el agua caliente. Estás justamente agarrando y poniéndote a prueba vos, porque es una prueba constante, en que vos podés hacer eso. ¿Ok? Y ahora, ¿a qué me refiero con ganarte el agua caliente? Como hemos hablado anteriormente, salimos de nuestra zona de confort. Y al salir de nuestra zona de confort, a nuestro cerebro no le gusta para nada salir de esa zona de confort. Entonces, negocialo. ¿Ok? Lo negociamos. Ducha de agua fría. No voy a ducharme 1 hora con agua fría. 2 minutos. 1 minuto. 30 segundos. Una vez hecho esto, vos podés recién ahí abrir el agua caliente. ¿Ok? De esa manera es como que vos te estás ganando esa ducha de agua caliente. Y no te está cayendo de por qué la tenés. ¿Ok? Se complica un poco. Porque uno no va a estar al principio teniendo ganas de ducharse con agua fría. Porque va a decir, si yo abro la perilla, va a salir agua caliente. Y listo. Y ya está, se terminó. O sea, no tengo por qué hacer esto. Pero ahí entra el mindset.
¿Ok? El mindset que nos va a decir, yo tengo la posibilidad de agarrar y abrir el agua caliente, pero no lo voy a hacer. Porque lo que voy a hacer ahora, que es ducharme con agua fría, es mejor y me va a dar más beneficios en este preciso momento y a mi yo futuro. Por lo tanto, no voy a abrirla durante estos 30 segundos. Y lo que voy a hacer es agarrar y aguantarme las ganas de abrirlo. Luego que pasan esos 30 segundos, si vas aumentando poco a poco, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, luego de esto vas a poder hacerlo hasta 5 minutos. Que lo recomendable es hacerlo entre 1 y 5 minutos. Bien, vas a generar un mindset, una mentalidad muy fuerte. Porque teniendo la posibilidad de estar en tu zona de confort, porque no hay ningún tipo de persona o alguien que te diga que vos tenés que ducharte con agua fría, lo vas a hacer igual. Y ahí entra la diferencia. Ahora, ¿vas a ser exitoso por bañarte con duchas de agua fría? No. Pero sí te va a ayudar. Sí te va a dar beneficios. Como todos los que mencionamos. Y sí te va a ayudar a mejorar muchos tus capacidades. Ya sea que entrenes, ya sea que estudies, ya sea que emprendas, ya sea que estés trabajando, lo que sea. Te va a ayudar. Bien, sigamos. En base a mi experiencia, lo que a mí me pasó en las duchas de agua fría fue esto. Primero y principal, me planteé ganarme el agua caliente. Entonces, este mindset empezó a ser constante. Yo hoy de lunes a sábado tiendo a ducharme con agua fría y después de duchar de agua fría voy recién al agua caliente. Y eso a mí me produjo el tener la posibilidad de, pero no hacerlo, como hemos mencionado antes. Eso me ayudó mucho. Y a hoy, a rasgos de cuando no lo hacía a hoy, mi foco, mis ganas de hacer cosas, mi recuperación muscular, mi poder en base a hacer cosas que capaz que no tengo ganas de hacer y las hago igual, me sirve un montón. Y no estoy diciendo que esto sea un suplemento mágico que te ayude, no. Primero tenés que estar mentalizado vos y querer hacer todas las cosas. Y por más que no tengas ganas o no, tipo, en el momento no quieras hacerlo, vas a tender a hacerlo igual porque tu mindset te lo está diciendo. Hacer algo que no querés porque tenés que hacerlo. Lo mismo pasa con las duchas de agua fría. Si vos no querés hacerlo porque si hace frío, acá en Buenos Aires estamos en primavera recién, pero yo lo empecé a hacer en invierno, no tenía ganas de ducharme con agua fría. No, 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 para nada. Pero lo hacía igual. Porque me sirvió y me sirve para forjar mi mentalidad. Y para además tener todos los beneficios anteriormente mencionados. ¿Bien? Otra de las cosas que había notado acá, que me sirvió, fue justamente saber todo esto de los beneficios que tiene. Me pareció muy importante saberlo porque yo también me estaba metiendo en agua fría porque dije, ok, lo voy a hacer para el mindset. Pero también cuando me empecé a enterar de todas las cosas buenas que tiene, dije, ok, me está dando más beneficios de lo que yo creía esto. Así que por ese lado también me sirvió un montón y ahora todos esos beneficios ustedes los tienen a la palma de la mano. ¿Bien? Y algo que noté también, como estos beneficios que anteriormente mencionamos, fue la recuperación muscular. Yo tenía una lesión en el pectoral, muy en la parte del esternón, donde que no me dejaba hacer fondos, tips, ¿bien? Entonces yo dije, voy a empezar esta terapia de frío-calor, 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 mientras me ducho. Entonces, a medida que fui haciendo esto, las semanas pasaban, yo no hacía fondos, yo entrenaba pecho con otros ejercicios, el chest. Y lo que hacía era press de banca, ejercicios que no me tiendan a abrir el pecho porque me terminaba molestando el esternón. Empecé a hacer esto, empecé a notarme más fuerte, empecé a volver a hacer fondos de a poco con máquina guiada y después empecé a hacer fondos en paralela sin peso. Y me sorprendió a la hora de esta recuperación, además de descansar bien el músculo,
por más que no deje de hacer pecho, la mejora. Y no estoy dándole como que esto es milagroso, pero me sirvió, y yo siento que me sirvió mucho para mi recuperación muscular. Ahora, pueden llegar a decir, estás loco, no, la recuperación es por otro lado. Ok, digan lo que quieran. Yo acá estoy diciendo lo que a mí me parece. En base a eso también el descanso fue muy importante. Y la recuperación muscular hoy en día, a la hora de estar muy cargado y hacer esta clase de prácticas, te relaja mucho el cuerpo. Terapia frío-calor, en base a empezar haciendo duchas o baños de agua fría y después pasar directamente al calor. Hay muchas deportistas que van de un baño de agua fría y después van al sauna, también muy conocido. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo que nos puede ayudar a mejorar, tanto física como mentalmente. Y esta, como lo estamos diciendo, es una que tenemos todos a disposición. Y no hay que hacer a un movimiento raro, no hay que invertir plata, no hay que invertir tampoco tiempo, porque es un tiempo normal que nosotros tenemos para la hora de bañarnos, que todo el mundo puede hacer. Y recomiendo a todos los oyentes, todas las personas que escuchen el podcast, que lo prueben. Inténtenlo. Háganlo por 1, 2, 3 semanas, 4. Pruébenlo tanto con las duchas de agua fría simplemente, como usando el método Wim Hof, combinando ambas y por separado. Es algo que les va a servir no solamente para el mindset, como para la recuperación, sino para poder disminuir un poco ese nivel de estrés, porque vamos a estar generando picos muy altos y eso a la hora después cuando tengas que ir a trabajar, ir a entrenar, lo que sea, vas a estar más tranquilo porque ese pico de estrés ya lo tuviste a la hora de la ducha. Entonces se los recomiendo que lo prueben, que lo intenten, vean y que después me digan en comentarios qué les pareció, qué beneficios tienen ustedes, si ustedes no tuvieron ninguno de estos beneficios, si se sienten mejor, si no se sienten mejor. Los invito a que me lo dejen por comentarios y también los invito a que se suscriban tanto al canal de Spotify, que me sigan, como al de YouTube y a mis redes sociales que las voy a estar dejando en la descripción. Este tipo de podcast me gustó mucho hacerlo, estuve literalmente buscando información que me pareció muy interesante y quería dejárselas acá. Y los próximos podcasts van a ser de diferentes rubros, diferentes estilos. No simplemente quiero hablar de lo que es tanto entrenamiento, mindset, nutrition y esta clase de materia, sino que me gustaría hablar de muchas cosas muy variadas. Pero bueno, justamente esto era algo que me estaba pasando hace no mucho tiempo que empecé de vuelta con las duchas de agua fría bien. Y quería hablarlo un poco por acá y dejarlo acá para que muchas personas les sirva y que prueben diferentes métodos para poder mejorar. A veces uno cree que con una pastilla o con algo va a agarrar y va a mejorar su realidad, pero no. La vida no es así. La vida trata de que nosotros podamos ser mejores constantemente y la verdad que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema tiene la capacidad de poder mejorar solo. Pero tenemos que querer hacerlo. Tenemos que querer probar cosas nuevas. Y tenemos que tener y no temer a la incomodidad. Porque estamos todo el tiempo cómodos. Estamos todo el tiempo buscando la comodidad. Tenemos esto servido, tenemos esto acá, veo esto, swipeo esto en Instagram. Y no. No es tan fácil si vos querés conseguir algo. No es tan fácil como correr el dedo. No es tan fácil como no mirar. Hay que mirar el problema, hay que afrontarlo y esta es una de las pequeñas maneras que te puede dar una pequeña dosis de incomodidad. Si no estás entrenando y no estás incómodo, con esto puedes empezar. Ese era el último mensaje.
Así que nos estamos viendo en el próximo episodio del podcast. Adiós.